el listado completo. Todavía hace media hora se inscribieron 2 personas más. Yo les enviaré un libro de transmisión. Es un libro que a mí me gusta mucho. Eh, una persona de mucha experiencia en el área de escuchando los certificados. Como es un primer curso, ya este segundo pasado mañana al tercero, bueno, les pedimos un poquito para su certificado de asistencia. Bien, entonces voy a empezar a compartir. A compartir. Muy bien. Entonces, bueno, el curso lleva por nombre microscopio electrónico de transmisión. Vamos a tratar principios básicos y la operación de este microscopio. En épocas no COVID, nosotros pues damos parte teórica y dependiendo del sitio geográfico de Venezuela que demos el curso, pues vemos las instalaciones. Esta vez obviamente no es posible, pero procuraremos mostrar lo más en vivo que se pueda, equipos, etcétera, para su mejor entendimiento. De todas maneras, hay páginas web donde se muestran equipos, digo, como en vivo, entonces se pueden apoyar también en esto. Bien, en este curso, vamos a ver, un momento. Vamos a hablar un poquito de cómo se origina la microscopía electrónica de transmisión, que es la primera que aparece en el mercado. Luego hablaremos de la estructura de un microscopio electrónico de transmisión. Hablaremos los principales modos operativos, o sea, de qué manera nosotros podemos trabajar en un microscopio electrónico de transmisión. Estos modos que están anotados allí: campo claro, campo oscuro y la difracción de electrones. Vamos a ver qué significa eso de cálculo de la constante de cámara y hablar un poco qué nos deteriora la resolución teórica que debería tener uno de estos microscopios. Bien, cuando uno habla de un equipo hoy en día, ajá, me resuelve la mitad de un Astron, etcétera, y tengo plata y me compro un super microscopio, uno muchas veces no dice, wow, cuántas décadas de contribución de personas de diferentes áreas, países, etcétera, contribuyeron a que hoy yo pueda ver átomos. Bueno, podemos arrancar desde este año, desde 1925, con descubrimientos de Luis de Broglie, ¿verdad?, sobre las propiedades ondulatorias de electrones que podían tener incluso longitudes de onda menores que las de la luz visible. Otros experimentos que permitieron hacer difracción de electrones. Esto estaba entonces afianzando la naturaleza ondulatoria, es decir, comportamiento de partículas cargadas, que son los electrones, se podían comportar como onda y por tanto asociársele longitudes de onda. En el año 31, 30, 31, dos personajes muy importantes que son Noll
y Ernst Ruska eh, hacen una publicación y proponen una idea de microscopio electrónico. Aquí es interesante que ellos habían escrito otros trabajos, pero todavía no se atrevían a llamarlo microscopio electrónico. Bueno, sin embargo, construyen un primer modelo que solo aumenta, solo, entre comillas, aumentaba 400 veces. Esto era menos, mucho menos de lo que aumentaba un óptico. En 3 años superan esta resolución y fíjense, ya en el año 38, la industria Siemens comenzó a construir y a comercializar eh, estos prototipos de microscopios con mucho éxito. Eh, es interesante que en una entrevista el doctor Ernst Ruska dice que él nunca había oído hablar de Broglie, un francés, y él pues se atrevió a usar electrones para formar imágenes. En el año 86, Ruska recibe el premio Nobel. Como dijo alguna vez en una entrevista, bueno, se lo dieron un poquito tarde, le dieron como 50 años o un poco más, casi 60 después que él había propuesto la idea de microscopio electrónico de transmisión. Este libro que está anotado aquí abajo es el que pretendo enviarles, de Williams y Carter. Esta frase la uso mucho porque dice que la historia del microscopio electrónico, como la de muchos descubrimientos, es una historia de azar y éxito, donde han ocurrido muchos eventos que aparentemente no tienen conexión entre sí, pero a la larga convergen y aparece algo como el microscopio electrónico. ¿Por qué menciono esto? Bueno, fíjense que en el caso de Ruska, él se gradúa, pero cosa que aparentemente algunos de la familia no quería que estudiara eso, pero es lo que le gustaba, la electrónica. Y su primer trabajo fue mejorando un osciloscopio. Si recuerdan un osciloscopio, hay un haz muy pequeño que nos va formando alguna imagen dependiendo de lo que estamos, de tipo de ondas, por ejemplo. Bueno, y su trabajo era hacer ese haz lo más pequeño posible. Y estaba usando eh, campos eléctricos para lograr esto. Y ahí fue donde le surgió la idea de construir vamos a decir, lo que se acepta hoy en día como el primer microscopio electrónico de transmisión. Bueno, la máquina quiere trabajar empujadita trabajará. Muy bien, entonces aquí en esta imagen le estoy mostrando al doctor Noll y al doctor Ruska. Y este sería el prototipo del primer microscopio electrónico de transmisión. Muy modesto la manera en que lo montaron, pero una idea, vamos, si se puede llamar, una idea genial. Bien, entonces decimos, ajá, ¿por qué pasamos de microscopía óptica a microscopía electrónica? Bueno, es necesario primero hablar, ¿verdad? Que la resolución de un microscopio óptico se puede calcular con esta ecuación quizás conocida por muchos de ustedes, que es la relación de AB, en la cual nos dice que este R, que es la resolución, es una función de la longitud de onda, estamos hablando de microscopios ópticos, no se olviden, del índice de refracción del medio que estemos utilizando y del seno del ángulo, mejor dicho, del semiángulo de iluminación que se esté utilizando. AVE se basa en el criterio de Rayleigh de resolución y entonces dice que la resolución, una buena resolución es la menor distancia que puede ser resuelta por un sistema óptico.
si nosotros vemos estas imágenes de aquí abajo, por ejemplo, tenemos dos ondas y sin duda que están resueltas estas dos ondas. En el caso extremo, ¿verdad? Tenemos una sola envolvente y en ella están las dos ondas que no hemos podido resolver. Y luego, unas que según lo que se llama el criterio de Rayleigh están resueltas. Es decir, tenemos esta onda, su máximo comienza entonces a bajar la otra parte de la onda y aquí vemos el máximo de la segunda. Y este es el criterio cuando él dice que si está resuelto, ¿verdad? Cierto porcentaje de las ondas ya las tenemos separadas. Y hoy en día, con eh, programas de procesamiento de imágenes, todavía se puede mejorar, ¿verdad? Esta resolución. Es decir, supongo que apenas la cresta empieza a bajar, ya con procesamientos de imágenes podemos resolver nuestra imagen. Y aquí, como veríamos, en este caso, es una imagen que no está resuelta, sería el caso de estos dos máximos que se solapan, y en el caso de que sí estén resueltos, pues vamos a ver la imagen de dos, vamos a llamarlo de dos objetos. Siempre nos gusta a los que trabajamos en microscopía señalar que en un microscopio electrónico, bien sea transmisión o bien sea de barrido, fíjense, lo importante no es cuánto aumenta. Para nosotros lo importante, y quiero que de ahora en adelante así sea para ustedes, lo importante de un equipo es cuánto resuelve. Porque podemos de pronto tener un microscopio de 200.000 voltios de aceleración y que resuelva menos que uno de 100.000 voltios de aceleración. Por eso es que para nosotros es importante, más que hablar de aumentos, hablar de resolución. Por supuesto, a veces hay que hablar de aumento, no es que no se puede hablar, pero lo importante de un equipo no es cuánto aumenta, sino cuánto resuelve. Bueno, esto como que vamos a tener que hacerlo todo el tiempo. Bien, aquí traigo otra vez la relación de Rayleigh y estoy resaltando la importancia de la longitud de onda. Si nosotros en un microscopio óptico queremos optimizar esta relación y optimizar quiere decir que el R sea lo más pequeño posible para tener la mejor resolución. Bueno, esto es una constante. Tenemos N, el índice de refracción del medio donde estamos haciendo la observación. Si nosotros colocamos acá la longitud de onda de la luz ultravioleta, que corresponde a 380 nanómetros, usamos un microscopio óptico de inmersión utilizando un aceite que tiene un índice de refracción de 1 y un ángulo de iluminación de 64 grados, que sería el máximo útil que podemos utilizar. Eso nos da que la mejor resolución, si pudiéramos usar estas condiciones, sería de unas 0,2 micras, o sea, unos 200 nanómetros, unos 2000 átomos. Y si pensamos, por ejemplo, que la distancia átomo a átomo está alrededor de un astro, y estamos hablando que este microscopio, un óptico, puede resolver 2000 astros, entonces nunca vamos a poder resolver cosas, vamos a decir, cosas tan pequeñas como la distancia interatómica. Aquí un ejemplito más. Si yo tengo un objeto, como este cuadrito que tengo acá, y lo veo con un equipo que me permite discernir que este objeto está formado por dos punticos, pero Profe, uso disculpe, otro. Sí, sí, dime. ¿será que puede cambiar un momento de lámina y regresar a esta que se está viendo la mitad verde?
Ah, caray, ya va, me voy a esta, regreso a esta, Ajá, dices tú, sí. se le quitó lo verde. No. Ok, por favor, indícame si, caramba, en este modo están viéndolo bien. No, No cada me vez gusta, que pero activa la presentación, la lámina queda totalmente verde. Todavía wow, está verde. todavía está verde. Sí, totalmente verde, no se Sí. ve nada. Ahorita está empezando a Ok, aparecer. pero cuando estaba mostrando esta, ¿estaba bien? Sí, ahí se Sí, ve bien. Bueno, pues me voy directo, voy a esta, sí, la voy a Sí, poner en grande. Esta es la que le sigue. ¿Cómo la ven? verde. 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 Sí. Cada vez que activa la presentación se está poniendo verde totalmente. ¿Será que la vuelvo, la quito la presentación y la vuelvo a cargar? ¿Será? Puede ser, porque ahí se ve bien todo. Preguntaba, era así, en este modo. En ese modo se ve bien. Ok, entonces, ojalá que todos puedan verla bien. Voy a seguir trabajando en este modo, ¿de acuerdo? Ok, Gracias, muchachos, por decirme. Bien, eh, acá lo que tengo es que otra vez me traje la relación de AVE, ¿verdad? Optimizándola, decíamos que podríamos resolver unas 0,2 micras, que es insuficiente para lo que nosotros necesitamos y queremos ver en materiales. Bueno, con las relaciones de Luis de Broglie que mencionamos al principio, nosotros podemos calcular cuál sería la longitud de onda que se le puede asociar a electrones, o sea, partículas cargadas, en este caso electrones, si nosotros lo podemos acelerar o someter a una diferencia de potencial. Si nosotros eh, mostramos en esta tabla cuál sería la longitud de onda asociada a electrones si estamos acelerando esos electrones con 20.000 voltios. Tendríamos una longitud de onda de 0.086 Armstrong. Eh, para que comparen con la longitud de onda, por ejemplo. Entonces, es un Armstrong. Estos son varios órdenes de magnitud más pequeños. Y a medida que ese voltaje de aceleración que estamos aplicando a electrones aumenta, disminuye la longitud de onda. De tal manera que eh, podemos entonces ver que el comportamiento ondulatorio que tienen los electrones. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos obtener electrones? ¿Verdad? Porque en óptica tenemos una lámpara, estamos irradiando con fotones, mientras que en los microscopios electrónicos la muestra, bien sea barrido, bien sea transmisión, la muestra la estamos irradiando con electrones. Entonces les voy a mostrar los, los diferentes modos de emisión o algunos de los modos en que nosotros podemos hacer que un material eh, emita electrones. Tenemos aquí la fotoemisión, es decir, estamos bombardeando un material con una longitud de onda muy pequeña, es decir, que tenga suficiente energía para permitir que salgan electrones del material y luego estos electrones lo estamos aplicando una diferencia de potencial. ¿Para qué? Para que estos electrones sean atraídos hacia un ánodo y allí van entonces a adquirir suficiente velocidad que los necesitamos. Otra manera de obtener electrones es provocar una emisión secundaria, es decir, en este sistema tenemos un filamento que estamos calentando y con estos electrones vamos a bombardear una superficie
salen electrones que son acelerados hacia un ánodo. Este otro tipo de emisión es la emisión termoiónica y consiste en que vamos a tener de igual manera un filamento que estamos calentando. Logramos que electrones salgan, ¿verdad? Con ese calentamiento venzan lo que llamamos la función trabajo y salen electrones, que son acelerados o atraídos por un ánodo. Tenemos entonces aquí aplicada la diferencia potencial que nos referíamos en la tabla, 20.000, 100.000, 1.000.000 de voltios de diferencia potencial. Y finalmente podemos tener emisión por lo que llamamos emisión por efecto de dentro de algunas láminas, pero acá no hay calentamiento, sino que de alguna manera, vamos a ver cómo logramos que esta punta emisora eh, salgan electrones que van a ser acelerados hacia un ánodo. Para microscopía electrónica podemos utilizar o son útiles la emisión termoiónica o la emisión por efecto de campo. Entonces, esto es lo que tenemos en esta lámina. Podemos tener la fuente termoiónica y la emisión por campo. Conversamos ahorita sobre lo que sería la fuente termoiónica. Me voy mejor primero a este dibujito o a esta imagen. Entonces, tendríamos un filamento, en este caso va a ser tungsteno, al cual podemos pasarle, ¿verdad? Una corriente, se va a calentar hasta que sea suficiente esta temperatura para que los electrones puedan salir del material. Es lo que tenemos en este esquema. Tenemos entonces el filamento, le estamos pasando corriente para calentarlo y emiten electrones. Y entonces, como vimos en las imágenes anteriores, ¿verdad? Estamos aplicando una diferencia potencial entre el cátodo, que es el filamento, y el ánodo. Un ánodo que normalmente es el cuerpo o parte del cuerpo del microscopio. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que si está emitiendo electrones y son partículas de la misma carga, entonces se tienden a dispersarse, ¿verdad? Hay repulsión entre ellos. ¿Y qué sucede? Que vamos a tener que los electrones que nosotros estamos haciendo emitir de esta punta y que queremos que lleguen a una muestra, pues muy poco de ellos van a llegar. ¿Por qué? Porque se va a dispersar estas cargas. Entonces aparece un tercer elemento que es el llamado el cilindro de Winnet o de Wennet, cuya función es, ¿verdad? Va a estar, este cilindro va a estar cargado más negativo que el cátodo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aparecen aquí unas superficies equipotenciales que están más negativas que el cátodo y entonces van, digamos, a lograr que esos electrones se unan y converjan, ¿verdad?, hacia cierto punto. Este punto es lo que a lo mejor ustedes escuchan por allá que hablan del crossover, es decir, el punto de cruce que logra el cilindro de Verne con los electrones que están siendo emitidos por la punta. Y luego, después que, por supuesto, cuando ya no sienten la influencia de estos campos eléctricos, bueno, tiende a otra vez a dispersarse. Ya veremos qué vamos a hacer para aprovechar estos electrones que hemos logrado hacer la convergencia acá. Hay unos parámetros importantes de los filamentos que son su densidad de corriente, que está relacionada con una constante. Aquí le coloco el valor de esa constante, la temperatura en Kelvin, que es la temperatura a la cual habría que calentar en este caso el tungsteno para que emita electrones. Aquí esta W es la función trabajo, es decir, cuánto es la energía que necesita un electrón para escaparse del material. Constante de Boltzmann y otra vez la temperatura de trabajo. Y un parámetro
importante, más importante digo, porque depende también de la densidad de corriente, es el brillo. Para nosotros no es lo mismo trabajar en transmisión que en barrido, obviamente, en principio por la información que nos da, pero también es importante el tipo de filamento que vayamos a usar. ¿Por qué? Entre otras propiedades, por el tamaño que tenga y por la cantidad, y esa cantidad de electrones por unidad de área por esteroradianes tiene que ver con el brillo máximo y está relacionado otra vez entonces con el voltaje acelerador, con la constante de Boltzmann y la temperatura de bien. Aquí eh, lo que quería recordarles es que primero veamos esta imagen. Un material podemos encontrar que tiene su banda de valencia y esa banda de valencia está separada. La banda de valencia y la de conducción están separadas por una cantidad de energía, vamos a decir, importante. Si tenemos un semiconductor, también va a haber una separación entre estas dos bandas, que es lo que aquí llamamos banda prohibida, y si tenemos un metal, no existe esta separación. Entonces podríamos considerar que en un metal o un material conductor en general, tendríamos entonces hasta cierto nivel de energía, los tendríamos llenos y luego teníamos otros vacíos y esto es lo que facilita la conducción del material. Este último nivel que está ahí lleno se llama nivel de Fermi. Y cuando en la relación que les estaba mostrando antes, ¿verdad? Cuando hablo de la función trabajo, es la energía que necesita un, un electrón para salir de este nivel de... Bueno, aquí les quiero mostrar ahora, pueden encontrar diferentes filamentos o cátodos dependiendo de la marca del microscopio. Importante es que vean que tenemos un filamento al cual le vamos a sacar esos electrones. Eso significa que con el tiempo, ¿verdad? Se va gastando hasta que se parte el filamento y bueno, tenemos que colocar otro. No solamente los filamentos pueden estar construidos con tungsteno, también los tenemos de hexaboruro de lantano o LAB6. En este caso, tenemos, en este caso no pasamos la corriente, no lo calentamos directamente como el tungsteno, sino que vamos a calentar la base que está montado este cristal y indirectamente se va calentando y damos paso a la emisión. Bien, habíamos hablado que las fuentes pueden ser termoiónicas y también podemos tener electrones que sean emitidos por efecto de campo. Bueno, en la referencia emission, y así nosotros muchas veces cometemos, vamos a decir, esa infracción de hablar, no, yo tengo un FE y tal, pero este tipo de detector. También se les puede sus ecuaciones para calcular su densidad de corriente y su brillo. ¿Y en qué consiste? Bueno, nos imaginamos que los electrones están en lo que llamamos un pozo de potencial. En esa caja tenemos los electrones del material, en este caso tungsteno, con el que estamos trabajando. Aquí está su nivel de Fermi y existe un potencial tal
que impide que esos electrones se estén saliendo, ¿verdad? De los átomos. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros de alguna manera modificamos este potencial, es decir, lo bajamos tanto que la barrera energética es fácil de vencer y los electrones tunelizan. Esto es un efecto que se llama así, efecto túnel. De hecho, cuando mencioné que en el 80 se calienta suficientemente para vencer la función trabajo y escapan los electrones. Aquí lo hacemos de otra manera. Tenemos una punta emisora, miren qué fina es esa punta emisora. También, bueno, aquí tengo anotado las que son eternamente se han usado, son si nosotros aplicamos una diferencia potencial entre este filamento y un primer ánodo, ¿qué sucede? Bueno, que estamos hablando que pueden ser unos 10.000 voltios, esa diferencia potencial, logramos modificar este potencial que me impedía que los electrones escaparan. Entonces, ¿qué pasa? Que comienza la tunelización. Entonces, lo de siempre, estamos logrando la emisión, pero los electrones se van a querer dispersar. Entonces, ahora, en este caso, como la punta emisora es muy delgada, la dispersión no es tan fuerte como en el termoiónico. Luego que los electrones salen, aplicando esta diferencia potencial, ahora tenemos que acelerar los electrones. De igual manera que tenemos que acelerarlo en los filamentos termoiónicos. Por eso aparecen dos voltajes, el extractor y el acelerador. Bien, en la siguiente tabla vamos a tener, bueno, yo sé que a veces aparece un letrerito allí antipático. Pido excusas si ustedes también lo están viendo, que dice que aleje eso, pero bueno, ajá. Aquí estamos comparando cuando tenemos un filamento del tipo termoiónico, bien sea de tungsteno, nos va a proporcionar los filamentos de tungsteno.